Bueno, bienvenidos de vuelta después del pequeño refrigerio en ese magnífico jardín. Y ahora paso a presentaros a Silvia Torres López. Es una colega oceanógrafa que trabaja en el CETMAR, en el Centro Tecnológico do Mar da Xunta de Galicia. Ela se doutorou na Universidade de Vigo utilizando modelos hidrodinámicos para simular las correntes na ría de Vigo, se non me equivoco. Despois estivo un tempo de postdoctoral na propia Universidade de Vigo, porque ela estaba contratada como docente axudante. Realmente durante la tesis. Sí. Durante la tesis. Despois traballou tamén con Sasemar, tamén traballou en Meteo Galicia. Pues fue en el Servicio Meteorológico Gallego. O sea que estuvo moviendo un poco. Y luego de ahí a Salvamento Marítimo. Es verdad, y luego a Salvamento Marítimo. Y ahora es la coordinadora de la Unidad de Tecnologías Marinas do CETMAR. Así que nos vai a presentar o Observatorio Costeiro de Galicia, que la coordina desde esta unidade. Acho que será un exemplo máis local. Probablemente non nos dará as temperaturas de cada praia, pero al menos nos amosará as capacidades que temos en Galicia para afrontar estas observacións. Creo que pues o escenario teu. Muchas gracias. Antes de nada, agradecer a la Real Academia Galega de las Ciencias y obviamente a vosotros, a FIZ y a ti, Miguel, por la invitación y la oportunidad de poderos mostrar el trabajo que estamos haciendo en el marco del Observatorio Costeiro. Hemos visto ya dos presentaciones, una primera presentación centrada en datos y en el manejo de datos de teledetección, sobre todo satelitales y también de drones. Luego una segunda presentación que hablaba de un observatorio, de una infraestructura científica que integraba la parte de observación, modelización y la disponibilidad de esa información a toda la sociedad. Y mi presentación va a abordar temas muy próximos, en algunos momentos recalcando algunas de las ideas que han salido aquí esta mañana, pero centrada en Galicia, en lo que tenemos más cerca. Cuando hablamos de observación marina, lo primero es preguntarnos qué observar. Realmente hay multitud de parámetros que se pueden observar. Ya hemos estado a lo largo de esta tarde hablando, por ejemplo, mucho de temperatura del mar, de esas olas de calor. Tradicionalmente se dividen en tres bloques temáticos las observaciones, según la tipología de las variables. Los parámetros físicos, que son pues, temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar. Parámetros biogeoquímicos, que nos dan información de la composición del océano, oxígeno, nutrientes. Y parámetros biológicos, como pueda ser la concentración de fitoplancton o la cobertura de distintas especies que nos mostraba en la primera charla de distribución, por ejemplo, de macroalgas. Si os fijáis en esta transparencia, vais a ver que dependiendo del parámetro aparece en un color. Hay colores, hay muchos parámetros en color verde, hay otros en colores azules. El color indica el grado de madurez de la tecnología que se usa para medir ese parámetro. Y como veis, existe un sesgo muy claro. O sea, en general es importante tener, y es por eso por lo que vamos a hablar mucho de parámetros físicos, en general es mucho más fácil medir parámetros físicos, biogeoquímicos, y el gran reto sigue siendo los biológicos. Es cierto que la telemetría yo creo que ha sido un salto de calidad en acercarnos a muchos de estos parámetros biológicos, pero aún queda camino por hacer. Ay, perdón, que he vuelto para atrás. Voy a volver a repetir a modo de contexto inicial algunas de las cosas que ya han salido en las otras charlas. ¿Cómo observamos? En la diapositiva anterior mostraba un listado de parámetros
de distinta naturaleza, y para observar todos esos parámetros lo que necesitamos son sensores. Esos sensores pueden estar embarcados en distintas plataformas, y es ahí cuando dividimos entre telemetría y mediciones in situ. Como telemetría ya hemos tenido una charla, estarían los satélites, estarían los drones, estarían también cualquier sensor que nos aporta información, pero sin necesidad de estar en contacto con el medio. Por ejemplo, las antenas de radares de alta frecuencia que se colocan en costa y que nos da información de la corriente superficial en la costa, también es telemetría, aunque está en costa, ¿vale? Y luego hay otro tipo de mediciones que son las in situ, cuando el sensor nos lo llevamos al mar, está en contacto con el agua. Y ahí, de nuevo, también antes en la presentación de Tintoré hablaba de multiplataforma. Tenemos muchísimas plataformas distintas donde podemos colocar esos sensores, desde el barco tradicional a boyas fijas fondeadas en un punto, o boyas que arrastran las corrientes y que van en su recorrido tomando datos de esos parámetros que veíamos antes. A la vez, todas esas observaciones pueden proporcionar, o sea, todas esas plataformas nos pueden proporcionar datos en tiempo real, es decir, la información nos llega prácticamente de forma inmediata porque tienen integrados sistemas de comunicaciones, o simplemente se recogen en un lugar una información, unos datos, y hay que ir y desplazarse hasta el sitio para recoger la información. Es importante distinguir, creo que se ha hablado también en las charlas anteriores, pero conceptualmente creo que es muy importante distinguir entre el dato observado, o sea, un dato que mide un sensor, un equipo, un aparato que colocamos en el mar o que está embarcado en un satélite, de los datos sintéticos, que podríamos llamar los datos sintéticos, que produce la modelización. Un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas que tratan de simular cómo funciona el medio real. Entonces, nos generan series temporales, pero son aproximaciones a la realidad. ¿Qué ventaja tiene la modelización con respecto a la observación? Que es la única forma que tenemos para conocer o intentar hacer predicciones. La observación, el dato que yo estoy midiendo ahora mismo de la temperatura del agua en una ría, no me puede dar un dato a futuro. Sin embargo, el modelo sí que me puede dar esa proyección a futuro. Todo esto es para deciros que mi charla va a estar centrada en observación, pero en un tipo concreto de observación, la observación sistemática. Es una observación rutinaria. Es muy importante estas palabras, por eso las remarco tanto. Rutinaria quiere decir que se hace de forma constante, a largo plazo, tiene vocación de durar en el tiempo todo lo que sea posible. Y además tiene otra condición importante, y es que esos datos estén accesibles para los usuarios finales de forma prácticamente inmediata y de una forma sencilla de interpretar. Y esta observación sistemática, también llamada tradicionalmente operacional, es una de las patas claves, como nos contaba antes Tintoré, de lo que es la oceanografía operacional, un concepto del que se empezó a hablar hace 30 años, tranquilamente, quizá antes, que se basa en una recolección de datos sistemática, el desarrollo de herramientas de predicción y modelización, y con todos esos datos generar informes y servicios. Las infraestructuras que permiten desarrollar toda esta oceanografía operacional es lo que llamamos observatorios, entre los que estaríamos pues, el que hemos conocido antes, OCIP, o otros observatorios locales en distintas zonas. Creo que esto lo ha contado muy bien Tintoré.
el largo camino de los observatorios. Realmente, a veces uno piensa que un observatorio es simplemente una infraestructura de recogida de datos. Realmente hay un trabajo muy largo desde que se recoge el dato, que sería la primera de estas casillas, hasta que realmente conseguimos que ese dato se use de una forma sencilla por un usuario final. Ese proceso es continuo, nunca se termina. Va a haber productos que estén en los primeros escalones, que todavía no hayan pasado los controles de calidad y por tanto no se puedan hacer públicos, otros que ya estén públicos pero que haya que mejorar la usabilidad porque descargarse esos datos es imposible o no es fácil ni intuitivo, y habrá otros que ya estén mucho más maduros y que ya estén en unos visores que además de mostrarnos gráficas pues nos permitan descargar esas series. De lo que os voy a hablar a continuación es de un ejemplo concreto, y recalco lo de un ejemplo concreto de observación sistemática en Galicia. El Observatorio Costeiro de la Xunta de Galicia lleva funcionando ahora mismo pues, cerca de 15 años, pero hay otras instituciones también en Galicia que hacen observación sistemática. Por ejemplo, el IEO con sus transeptos, el CSIC también hacéis observación sistemática, grupos de investigación de las universidades. O sea, sí que es verdad que no es algo exclusivo del observatorio. Entonces, esto, entended que es un ejemplo de lo que se hace en Galicia, que hay mucho más, pero que es el que conozco mejor porque es el en el que trabajo yo y llevo todos estos años. El observatorio nació en el marco de una serie de proyectos de colaboración Galicia, norte de Portugal, en el que estábamos distintas instituciones gallegas e instituciones del lado portugués, y todos esos proyectos dieron forma a lo que es el Observatorio Raya, un observatorio transfronterizo que pretendía desarrollar la oceanografía operacional en el margen ibérico. Aquí comenzó la colaboración entre las tres instituciones de la Xunta de Galicia, Meteo Galicia, el Servicio Meteorológico Gallego, CEDMAR y el INTECMAR. Y en 2016 se firmó un convenio de colaboración entre las dos consellerías a las que pertenecemos estos organismos, la Consellería de Medio Ambiente y la Consellería de Mar, que se ha vuelto a renovar este año y que es el que da el paraguas al observatorio. ¿Cómo está estructurado el observatorio? De una forma clásica a cualquier observatorio de oceanografía operacional, basado en 4 pilares. Un sistema de observación, un sistema de predicción, el desarrollo de herramientas que facilitan la accesibilidad a los datos y el desarrollo de productos concretos para usuarios finales. En concreto, el observatorio cuenta con una serie de redes de observación, la mayoría de ellas proporcionando datos en tiempo real. Se está trabajando, como os digo, es algo que está siempre en evolución y en modificación. Se está trabajando en nuevas redes de observación justamente para dar respuesta a preguntas o gaps detectados. El observatorio tiene también una infraestructura de predicción donde se incluye 2 bloques. Por un lado, la predicción operacional. Diariamente Meteo Galicia ejecuta modelos meteorológicos, modelos hidrodinámicos, modelos de oleajes, que son la base para las predicciones del tiempo que nos llegan cuando conectamos por las mañanas la radio. Además de esos modelos operacionales que se ejecutan diariamente, existe una simulación bajo demanda de predicción, que son situaciones en las que por alguna razón se necesita corrientes de mayor precisión, por ejemplo, o la simulación de la deriva de contaminantes, hacia dónde se van a dirigir o dónde se van a concentrar plásticos, por ejemplo. Y tanto la parte de las redes de observación como las herramientas de predicción son la base para que diariamente se atienda todos estos productos y servicios. Por ejemplo, el observatorio costeiro es activado en el caso de que haya un vertido para dar respuesta
cuando se activa el Plan Cangal, que es el Plan de Contingencias Marinas en Galicia. O también diariamente se emite un parte meteorológico y del estado del mar que se distribuye entre todas las cofradías para pues que puedan preparar su actividad diaria, tanto en cofradías como en la pesca de bajura, sobre todo. Luego hay productos específicos, por ejemplo, para percebeiros, donde con un visor, un sistema que combina distintos parámetros ambientales, indica si las condiciones son óptimas o no para la práctica, para la recolección de percebe. Me voy a centrar ahora y voy a ir a más detalle en lo que son las redes de observación, para que dar unas pinceladas del tipo de información de la que se dispone en la mayoría de los casos, información que está en abierto y accesible a cualquier persona que la demande. Quizá la red más clásica y antigua del observatorio son las estaciones de perfiles de CTDs que realiza el INTECMAR semanalmente. Son más de 43 estaciones que se llevan haciendo desde 1992 y en la que se mide temperatura, salinidad, fluorescencia, pH, transmitancia y radiancia. Estos datos, aquí en estos mapas se puede ver la trayectoria que se hace diariamente, todos los lunes y los martes. Los lunes se hace la trayectoria roja por las Rías Baixas, Vigo, Pontevedra, Arousa, sur, y luego los martes Arousa Norte y Muros, y también la parte de Rías Altas. Estos datos es el muestreo tradicional de toda la vida, pero el valor que tiene es todo el tiempo que llevan haciéndose. O sea, el llevar tantos años con una frecuencia semanal. En estos muestreos, además de hacer el CTD, también se cogen muestras y se analizan muchos más parámetros, pero esa parte esos datos no son parte del observatorio, por eso no están abiertos. Los datos de CTD sí que están abiertos. Esto es un ejemplo de la tipología de datos que se obtienen. Están marcadas las 3 de las estaciones de la Ría de Vigo y se muestra el perfil de temperatura que se midió en el 23, ese año tan extraño del que hablábamos antes. Es importante, por ejemplo, hablaba antes Tintoré de los datos FAIR y de lo difícil que es, una vez que algo ya está implementado, convertir en datos FAIR. Cuando se empezaron a hacer estos muestreos, no existía el concepto de FAIR. No existía. Hay mucho trabajo por hacer detrás de estos datos y algunos de estos datos va a ser irrecuperable. Perdón. Aún así, lo que hay está disponibilizado. Se puede consultar, entrar en la página, ahora mismo está a través de la página de INTECMAR. Se está trabajando en un nuevo acceso mucho más dinámico, además que incluye una API, con lo cual la consulta va a poder ser de máquina a máquina y yo espero que a lo largo de este año pueda estar disponible. Y también se están mejorando, intentando implementar esos controles de calidad que en un principio no se hicieron y lo que sea posible irlo incorporando. También otra de las redes de observación que incluye el observatorio es toda la red de estaciones meteorológicas. Aquí las que nos importan de cara a la parte del observatorio costero son las que están cerca de costa. En los últimos años, gracias al observatorio, se han incluido nuevas estaciones. También todos estos datos están en tiempo real, descargables, en este caso a través de la página web de Meteogalicia. También, todos estos datos obviamente son la base de los estudios que realiza Meteogalicia en relación a tema climático y cambio climático. Y otra de las redes que esta en concreto la gestionamos y mantenemos desde el Centro Tecnológico del Mar, otra de las redes del observatorio es el de plataformas oceanometeorológicas automáticas. Estas plataformas
Muchas de ellas llevan funcionando desde 2008. Miden parámetros clásicos físicos. De nuevo vuelvo a insistir en esto porque la biología brilla un poquito por su ausencia porque es mucho más complejo. Se mide temperatura, salinidad, meteorología y corrientes. Los datos se reciben en tiempo real y tienen acceso público. De hecho, cualquiera, si queréis entrar ahora mismo, podéis entrar en esa web, Observatorio Costero Suntagal, plataformas, y vais a poder ver los datos ahora mismo. Este es un pantallazo que creo que saqué ayer, sí, 15 del 6, para actualizar. Entonces, hay 6 plataformas distribuidas en las Rías Baixas que suponen cerca de 400 millones de datos al año. Son muchísimos datos con todas las variables porque en las distintas plataformas, en algunas de ellas hay hasta 3 niveles de CTDs, o sea, de medidas de temperatura y salinidad a distinta profundidad. Esto es un trabajo ingente que cuando ves los datos nadie puede imaginar. Son 15 años consiguiendo financiación para mantener toda esa infraestructura de observación y os puedo asegurar que durante esos 15 años, durante 24 horas y 7 días a la semana, ha habido alguien que ha dejado su teléfono en la mesilla de noche por si acaso sonaba una alarma, porque uno de los riesgos que tienen estas boyas es que se suelten. De hecho, tuvimos un caso la noche del 31 de diciembre, Murphy existe, una persona que se tuvo que volver de Coruña y dejar la cena en el plato porque se soltó la boya de aguarda. Asegurar un dato en tiempo real a veces es muy complicado. Pongo este vídeo solo para que os hagáis una idea del trabajo que supone mantener estas series temporales. Es un vídeo donde se ve cómo se cambió. Esta es la estación de Cortegada. Realmente no es una boya, es una plataforma tipo batea. Y aquí se cambió la plataforma. Tenía ya más de 10 años la plataforma, las tablas estaban pudriendo y hubo que cambiar la plataforma. Bueno, pues no llegaron a 3 horas, se hizo el intercambio de plataforma. En un día, además, esta plataforma sí que la ventaja es que está muy dentro de la ría de Arousa, cerca de los bancos de Lombos de Ulla, y es una zona que suele ser tranquila, pero bueno, aún así llovía. Y claro, hay que cambiar todo, hay que cambiar sistema de comunicación, alimentación, los equipos, limpiarlos y volver a dejar todo listo para la próxima operación. Pois xa finalizamos as tarefas de reacondicionamento da estación de Cortegada, que forma parte do Observatorio Raya da Xunta de Galicia. Nós somos de CEDMAR, pero isto non sería posible tampouco se a colaboración do Intecmar de Metro Galicia, con los propios mariscadores, do Proxecto Raya, dos fondos FEDER que financian un punto de todo esto. pesado de lo que extraen en esta batea. Entonces es a la vez infraestructura de observación y también infraestructura de gestión de recursos. ¿Qué tipo de instrumentación hay en esas boyas? Pues CTD típico para medir temperatura, salinidad, ADCP para medir corrientes. Eso puede estar a distintos niveles y luego instrumentos meteorológicos, viento, anemómetro y luego temperatura y humedad. Esta es la batea que os mostraba en el vídeo. Como os decía, tienen, aparte de la equipación de los sensores oceanográficos, está la parte de meteorología y luego toda la parte de alimentación y de comunicaciones. La suerte que tenemos con este tipo de plataforma, que no es una boya, sino que es mucho más amplia, es que nos permite colocar más paneles solares y que esta infraestructura sirva también de base para
colocar equipos de otros centros de investigación o de grupos de investigación de las universidades. Voy a mostrar 3 ejemplos sin entrar en detalles. La plataforma de Cortegada está sirviendo para monitorizar el ambiente sonoro. En un proyecto en el que colaboramos con la Universidad de Vigo se desarrolló un algoritmo para la detección en tiempo real de cetáceos, en concreto el tipo de cetáceos que entran hasta dentro de la ría son delfín mular, los arroaces, y no pensaban, la gente de cetáceos no pensaban que ahí iba a identificarse o a entrar hasta tan dentro los cetáceos, y sí que estaban. O sea, y son habituales en la zona. Otro ejemplo, en este caso, es colaboración con el CSIC. Todas estas infraestructuras, no solo la de Cortegada, sino todas las boyas, están sirviendo para colocar hidrófonos, en este caso, aplicados no para ruido ambiente, sino para telemetría acústica, para estudios de poblaciones de ictiofauna. Y otro ejemplo, que lo conocéis bastante bien por aquí, también de colaboración con el CSIC, es la colocación de pHímetros tanto en la batea de Cortegada como en CIES, creo que ahora también lo tenéis colocado, que está permitiendo pues, hacer estudios de acidificación. Y aquí por lo menos ya damos un saltito más allá de los parámetros biológicos. Como decía, todos estos datos están disponibles, podéis entrar en la web para verlos, para visualizar tendencias o los últimos meses de datos. Se pueden también calcular estadísticos muy sencillos, seleccionando el parámetros para las distintas estaciones, y se pueden descargar los datos. Las series son descargables. Y lo más importante es para así como hablaba antes de los CTDs, que cuando se empezaron a hacer los CTDs no se hablaba de FER, en el caso de esta red de observación de boyas sí que se está haciendo esfuerzo por cumplir la parte FER o acercarnos a ella. Entonces sí que todos los datos descargables tienen un control de calidad automático, pero siempre se revisa una vez que finaliza la anualidad, porque aún todavía es necesario un control de calidad manual que se suele hacer en el primer semestre del año. Depende, a veces antes, a veces después, pero en el primer semestre ya hay un control de calidad manual que asegura que los datos son válidos. Voy a mostrar un ejemplo del tipo de datos y por qué tener distintas redes de observación. ¿Por qué salir a hacer un CTD todas las semanas y luego a mayores tener plataformas? Básicamente porque las plataformas nos dan toda la variabilidad en un punto, nos permite tener un dato cada 10 minutos, con lo cual sabemos todo lo que pasa, la oscilación térmica diaria, los cambios por marea, toda la variación que ha sufrido una zona, mientras que los perfiles semanales nos da solo un instante determinado. Por ejemplo, en la serie que estoy mostrando, que es de 2023, el primer perfil, el del día 29, probablemente fue el único evento de afloramiento más o menos claro que debió haber en el 23. Y lo pillaron justamente en el muestreo de Intecmar. Pero luego se ve que hubo una relajación, claro, de la ría y que las temperaturas ascendieron. Todo esto, la razón y saber que es una relajación de vientos, simplemente con los datos de la estación meteorológica, pues ya se puede comprobar. Simplemente es mostrar un ejemplo de por qué es útil tener distintas escalas de monitorización. Pero ¿qué aportan también estas plataformas? Y sobre todo esa parte que hablábamos de monitorización continua a largo plazo. Lo que nos permite es abordar estudios de otra índole, estudios ya a nivel de cambio climático. El año pasado una compañera publicaba un artículo
que va en la línea del trabajo que habéis mostrado antes en Tiamat. El efecto tampón del calentamiento costero gracias al afloramiento. De hecho, utilizaba datos de satélite para calcular esas tendencias y ver cuánto podía ser. Y veía que el incremento de temperatura, cuanto más próximo acerca debido al efecto del afloramiento, el calentamiento era menor. ¿Qué ocurre? Que realmente los datos de satélite no pueden entrar en zonas muy interiores de las rías. Y sin embargo, esos datos son clave porque conocer cómo varía o cómo las desviaciones o las posibles olas de calor que hay en zonas someras tiene una importancia clave para gestión de recursos como el marisqueo. Antes hablábamos de las bajadas de salinidad y las temperaturas. Entonces, por ejemplo, esta sería la gráfica análoga a la que nos mostraban en la primera presentación de Tiamat, pero para la estación de Cortegada, los datos climáticos. Si superponemos el 23, vuelve a salir lo mismo, ¿no? Lo raro sería que saliera otra cosa. O sea, el calentamiento fue... las temperaturas que se alcanzaron en el 23 fueron realmente exageradas. Esta climatología está hecha con 15 años, 16 ahora mismo, creo, 17. Obviamente no tienen el valor de las satelitales, que ahí sí que se pueden ir a 40 años, pero la información es análoga. Estas fueron las temperaturas del 24, donde el afloramiento, el viento del norte sopló y hizo que las rías se enfriaran, porque si vemos... durante el invierno las aguas estuvieron cálidas, pero justamente el verano el afloramiento hizo que se buscaran otra vez los valores medios o por debajo de los mismos. Y este es este año, lo que llevamos de este año hasta el domingo, hasta el viernes creo que fue cuando la actualicé. Podemos ver cómo el invierno ha vuelto a ser cálido, vuelve a ir sobre los máximos, pero a partir de mayo, que han empezado a entrar algunas nortadas, empieza a querer buscar la media, pero todavía va a depender mucho de lo que quiera hacer el viento. O sea, podemos tener un año complejo, como el 23, o más... Ahí está repetida. Y esta es lo mismo para Rande, pero el GTD de fondo. Aquí las series... Vuelvo a decir, esta estación, el GTD de fondo, se puso después. La serie es más corta para hacer la climatología. Por eso hay muchos picos en los máximos. De hecho, fijaros el 23 cómo tira de esos picos. ¿Qué vemos? ¿Qué información nos aporta? Que el calentamiento no fue solo en superficie, que obviamente era en toda la columna de agua y que fue anómalo. Pero, sin embargo, hubo zonas... en los meses centrales que el calentamiento en el fondo no fue tan intenso. 24 por debajo y este es por donde vamos este año. De nuevo, invierno muy cálido, que se repite y que coincide con Tiamat, con lo que veis fuera en la zona externa. Porque hemos hablado de temperatura, pero hablamos también de salinidad. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que estamos... gran parte de nuestra monitorización trata de adaptarse a las preguntas que tenemos, tanto de la administración pública, en nuestro caso la Xunta, como del sector, principalmente en nuestro caso mariscadores y bateeiros. Entonces sí que están detectando mortalidades por bajadas sostenidas de salinidad y por temperaturas muy altas. Entonces, aquí muestro la salinidad en la batea de Cortegada, donde no solo importa de cara a cuando se hacen los estudios de mortalidad, no solo importa cómo de baja es la... Ay, no, que no me puedo ir. Cómo de baja es la salinidad, o sea, si se rebasa, por ejemplo, la salinidad desciende por debajo de 5, sino también la duración del periodo donde hay baja salinidad. O sea, la almeja es capaz de cerrarse y aguantar un rato a salinidades, o un día o dos, pero si estás 5 días seguidos sin poder abrir, entonces es cuando se da el evento. Entonces, aquí estamos trabajando con esos datos para
en colaboración con el CSIC y en el marco de un proyecto, el proyecto CAPTA, en definir indicadores de ola de baja salinidad para los bancos marisqueros en la zona de Cortegada. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero el objetivo es poder transformar y dar ahora mismo el dato que miran las mariscadoras del Lombos es el dato de salinidad y lo van apuntando prácticamente y van diciendo, uy, llevo muchos días de baja. Y lo que queremos es transformar y dar un producto más fácil de entender donde se identifiquen esas ondas de baja salinidad. Bueno, no voy a entrar en detalle porque me faltan 4 minutos. Nada, para terminar, mostrar rápidamente, ¿no? No, hemos algo más, 10, vale. Como decía antes, es importante que los observatorios, cuyo fin último es que las observaciones que se recogen sean útiles para alguien, o sea, que no queden esos datos en el cajón, está siempre en constante evolución. Y un ejemplo bueno es esta nueva red, de momento es incipiente, que todavía no es operacional del todo, es un trabajo que surgió en un proyecto europeo para monitorizar bateas. Se empezó a trabajar hace 3 años con un primer prototipo para monitorizar tanto condiciones ambientales como el estado de la batea, los movimientos de las bateas e incluso el crecimiento de los mejillones en las cuerdas. Y surgió como respuesta a una petición de los propios bateeiros y de la Consellería do Mar. Necesito información de si lo que me están contando es así, no es así, ¿qué podemos hacer? Entonces, realmente fue un trabajo, como digo, de 3 años en el marco de 2 proyectos. Por un lado, Transformar y por otro lado, el programa de ciencias marinas, con 2 prototipos diferentes. Y ahora sí que podemos acercarnos a decir que lo tenemos operacional. Estos son pantallazos de un visor que pueden consultar los propios bateeiros, los dueños de las bateas. Tenemos ahora mismo 2 bateas monitorizadas. Todo el trabajo se ha hecho en colaboración con los bateeiros y estos son pantallazos del visor que ellos pueden consultar. Queda mucho trabajo por hacer porque estos son datos en brutos. Estos no tienen ningún control de calidad, no son FAIR ni de momento se acerca. Pero sí que estamos pudiendo comprobar el interés que de momento despiertan estos datos en el propio sector. Entonces, aquí muestro, por un lado, los datos de viento, hay una estación meteorológica, datos de temperatura y salinidad a 2 niveles diferentes en la batea. A mayores hay un fluorómetro y va a haber en breve un correntímetro, pero esos datos no van a ser en tiempo real, estos se recogen en tiempo real, esos van a ser en autocontenido, vamos a tener que ir a la batea para traerlo. Y lo que tenemos también son los pesos de las cuerdas, de algunas cuerdas en las bateas. En concreto, podéis ver ahí hay como un grupo azul, naranja y amarillo, que son cuerdas próximas, cuerdas que llaman de engorde, cuando ya han hecho el desdoble, donde se ve que el crecimiento es más lento. Estos son como 15 días de datos, los últimos 15 días. Esto es hasta ayer, porque saqué los pantallazos ayer del visor, desde el 31 de mayo hasta hoy. Esas serían las cuerdas de engorde y la verde es la cuerda de cría. Es la mejilla que acaban en enero, sí, en diciembre, enero, recogen mejilla de las rocas. En este caso hay otras bateas que no es de roca, pero en este caso sí, la encuerdan y la ponen a crecer. Y entonces esto te permite ir viendo cómo va creciendo y si hay algún evento inesperado. Estos datos de momento no son públicos, como os digo, solo ahora mismo los puede ver el bateeiro y la consellería.
pero la idea es que puedan llegar a estar públicos y descargables. De hecho, hay ahora mismo esperamos que sea un servicio, un caso de uso dentro de un servicio costero Copernicus. Y otro ejemplo, sí, tengo 5 minutos más también, de ese intento de avanzar hacia otros parámetros. Si recapituláis todo lo que os he contado en este tiempo, habla de datos físicos. Es verdad que los que estamos trabajando en el observatorio venimos más de ese campo y entonces tenemos esa tendencia. Pero sí que estamos intentando, a través, de nuevo, de proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, movernos hacia parámetros, hacia otro tipo de parámetros. Y en concreto, en el programa de ciencias marinas y en colaboración con el IEO, con el CSIC y con la universidad, se está intentando montar una plataforma de observación biogeoquímica. Se está intentando, no, yo creo que se ha conseguido, se puede decir. En ella se quiere monitorizar simultáneamente, además de parámetros físicos, las variaciones de un radioisótopo como el radón, colocar sensores de oxígeno, de pH, de clorofila, y una de las novedades fundamentales es estos serían los de clorofila, un perfilador que es tipo las boyas Argo, pero con un uso costero, que esa parte sí que es novedoso. Entonces, bueno, se ha estado trabajando en los últimos 2 años principalmente. Se quiere probar en la plataforma de RANDE. Para ello ha habido que hacer un trabajo de acondicionamiento porque, de nuevo, una de las limitaciones más importantes para movernos hacia esta tipología de sensores es el consumo energético. Entonces hemos conseguido electrificar, o sea, tener un enchufe en una zona de mar y poder no tener la alimentación de la alimentación. Y el otro punto de muestreo, este sería un punto de muestreo con 17 metros de profundidad. Y el otro punto de muestreo también muy interesante que se ha probado en el programa ha sido la Marina de Dávila, una zona que puedes acceder andando. Eso es un lujo para hacer pruebas de equipos y de monitorización. Que vamos, ojalá tuviéramos marinas de Dávila en toda la ría y no hubiera que ir a boyas, a bateas y demás. Se han estado probando todos estos equipos y simplemente mostraros un gráfico, por ejemplo, de el perfilador. El perfilador lo que hace es bajar y subir constantemente. Se puede reprogramar para que haga perfiles cada 6 horas, cada 2 horas, cada hora, y tienes un nivel de descripción de los procesos de afloramiento y de hundimiento de la ría excepcional. Me parece que ha sido todo un descubrimiento. No es fácil de usar ni de colocar en todos los sitios. Y además los datos los envían en tiempo real. Esto es un trabajo, no es del observatorio, o sea, el observatorio ha participado y ha colaborado, pero es del CSIC, de Nico. Y, bueno, simplemente pues, puede contrastar lo que ven los satélites con lo que se ve en profundidad, que es una de las cosas que no nos dan los satélites, o se pueden monitorizar eventos concretos aumentando la intensidad de muestreo, con lo cual las posibilidades son muchas. Bueno, luego están esos sensores ópticos para medir clorofila y cedón, son ejemplos de mediciones que se han hecho. Otros sensores como el SIFOS del IEO, el radón. Y una de las cosas interesantes, pero ya no os cuento más. Y una de las cosas interesantes es el poner simultáneamente toda esta instrumentación a medir conjuntamente. Esto no está operacional, le queda un recorrido hasta poder llegar a esos otros servicios que os mostraba. Y nada, esto ya me lo salto porque ahora sí que estoy fuera de tiempo. Ay. Muchas gracias y solamente
dejar claro que hay muchísimo trabajo, que yo aquí solo estoy poniendo voz al trabajo de mucha gente que forma el Observatorio de Meteo Galicia, de Intecmar, de CEDMAR. Y nada, a ver si conseguimos estar otros 15 años más. Muchas gracias, Silvia. Bueno, entramos na media hora de preguntas. Invito aos conferenciantes a subir á mesa. Tamén, se queres, Miguel. Tamén temos aquí o enlace de YouTube para ver as posibles preguntas. Quen quere empezar? Buenas tardes, muchas gracias a todos los ponentes. Se lo he preguntado en particular a Joaquín, que ha estado en Niza. Quería saber qué opinión le merece, qué impresión ha tenido, sobre todo, supongo estaríais en la reunión científica, qué ambiente había, ¿no?, en este momento donde hay ciertas tensiones, ¿no?, sobre todo con que la NOA pueda perder fuerza. En fin, era si nos podías comentar tus impresiones desde el punto de vista científico y en eso que muy bien nos has dicho, implicar la ciencia con la sociedad, etcétera. Pues muchas gracias. A ver, yo creo que el primer mensaje de Niza, para mí además me lo dio mi buen amigo Pierre Bayrel, que es el CEO de Copernicus Marine System, y es que estamos listos, we are ready. O sea, yo creo que el primer mensaje a intentar transmitir a la sociedad por parte de los científicos, yo estuve miércoles, jueves y viernes de la primera semana, que fue la conferencia más científica, y luego vino la conferencia más internacional y política quizás. Entonces, lo primero, yo creo, el primer mensaje es estamos listos. Yo he intentado transmitir un poco esto, ha habido una serie de cambios en los últimos años, entonces creo que estamos listos para acometer una ciencia que dé más respuesta a necesidades de la sociedad. Y yo siempre insisto, manteniendo la excelencia. Luego, lo siguiente que yo diría es que claramente en los últimos 4 años, la evolución desde la conferencia del océano anterior de Lisboa, el océano está cada vez más presente realmente como una prioridad política. Entonces eso yo creo que es un segundo mensaje también positivo, interesante, y además se ha pasado de un océano donde se hablaba de conservar y de proteger y demás, que me parece conceptos clave, pero se ha pasado a un paso siguiente de decir no, hay que observar y hay que invertir. Y eso, por ejemplo, pues allí yo creo que el liderazgo de Francia en particular, de Macron y de la Comisión Europea, pues es muy claro realmente. Se habla del Pacto del Océano a nivel europeo, etc. Entonces yo creo que hay una serie de síntomas positivos y que al menos yo volví de Niza pues razonablemente contento. Al mismo tiempo hay pues también, además de estos brotes verdes quizás, pues hay algunas situaciones muy complicadas y tú lo has dicho, en Estados Unidos la situación de la NOAA es crítica y la situación y el contexto internacional de apoyo a otras inversiones importantes, en particular en defensa, pues no van a favorecer realmente aspectos de investigación. Entonces, bueno, creo que hay un poco... La situación no está fácil y habrá que seguir luchando. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por esta visión panorámica que nos decís de los elementos de detección y de análisis. Voy a hacer una cosa que a lo mejor es demasiado particular. Joaquín, tú te referiste bastantes veces a los temas de los torbellinos, de los eddies, pero claro, yo que tengo otra vida en donde los torbellinos, que son los que generan realmente el flujo turbulento, son siempre causados por una capa límite que se forma entre una superficie sólida y un líquido en movimiento, y a partir de ahí se generan unos eddies que se van a gran velocidad y que
Entonces, a mí se me escapa, primero, que hay algunos que me pareció en aquella escala que viste muy rápidamente, que son hasta de metros, me pareció que ponías, torbellinos de metros. Y después también esas simulaciones que pusiste, que deben ser de kilómetros. Esos remolinos, primero, ¿cómo se forman? Porque el flujo es un flujo laminar, es un flujo turbulento. Ese flujo turbulento se genera porque hay esos remolinos. Entonces, exacto. Entonces, la pregunta es, esos remolinos, uno, ¿cómo se generan? Y dos, ¿cómo se explica que son unos remolinos aparentemente tan grandes? Insisto que yo tengo otra visión de circulación por tuberías, ¿no? Pero me llamó la atención esta parte. Bueno, todos son remolinos, pero son remolinos muy distintos, efectivamente. Los remolinos, cuando hablamos de remolinos en atmósfera y océano, nos estamos refiriendo a remolinos de lo que sería el tiempo atmosférico. Empezaré por el tiempo atmosférico y luego saltaré al tiempo oceánico. Y luego esto no tiene que ver, se les llama también remolinos, con remolinos más de mucha menor escala, del orden de los metros, que serían de remolinos de células de Langmuir, por ejemplo, en la capa superficial del océano, o otro tipo de remolinos cerca de la costa. Entonces, los remolinos en la atmósfera. ¿Qué se entiende por remolinos en la atmósfera? Los anticiclones y las borrascas son remolinos de gran escala en la atmósfera y se generan por inestabilidad del frente polar. Un tipo de inestabilidad concreta es una inestabilidad baroclina, que lo que hace es un meandro se inestabiliza, se va inestabilizando cada vez de forma más profunda hasta que se acaba estrangulando y genera un remolino ciclónico en un lado y un remolino anticiclónico en otro. Esto es lo que caracteriza el tiempo atmosférico y es lo que el frente polar, que es donde se suben los aviones cuando venimos desde Estados Unidos hasta Europa, esto se inestabiliza en el Atlántico y bueno, tengo unas figuras que son muy chulas, pero que no me ha dado tiempo de enseñarlas, pero que otra vez las tengo que enseñar. En el océano pasa lo mismo, tenemos corrientes que se inestabilizan y que generan este tipo de estructuras de mesoescala, que en el Atlántico son del orden de 100 kilómetros de diámetro y en el Mediterráneo, y esa es una de las ventajas del Mediterráneo, son del orden de 10 kilómetros de diámetro. Y esto es entonces estos son los remolinos, digamos, que condicionan el tiempo atmosférico y el tiempo oceánico y que en estos momentos, por primera vez desde hace una serie de años, gracias a los sistemas de observación, somos capaces de simular, y es la imagen de la derecha, aquella en azul, donde se ve todo el océano pues lleno de todo este tipo de remolinos. Perdón, es que no me quedó claro cómo se forman. Por inestabilidad de la corriente en chorro. Ya, pero ¿qué es? Por diferencias de presión. Por diferencias de presión. Son diferencias. Pero en el mar. Sí, claro, en el mar. Sí. Son diferencias verticales. Yo lo puedo entender en el aire, pero en el mar. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia de presión. El proceso es exactamente el mismo. La diferencia de presión en el mar es una diferencia de también presión, de densidad. La densidad en el mar es una respuesta a temperatura y salinidad y en la atmósfera es principalmente debido a diferencias de temperatura, digamos. Entonces la diferencia de presión, el gradiente de presión que se genera en la atmósfera es similar, exactamente el mismo tipo de gradiente de presión que se genera en el mar a distintas profundidades. Entonces ahí lo que hay en los remolinos es un trasvase justamente entre energía cinética y energía potencial y lo que hay es una energía potencial disponible que se transfiere. Que abuse, pero como no hay preguntas, Silvia, yo no soy científico, soy jurista, pero me interesan mucho los temas marinos y hay un dato, he tenido que salir por una llamada urgente, igual lo has comentado, pero en la monitorización de nuestras rías, por ahí alguien que comenta que las bateas están produciendo, los detritos de las bateas están acumulándose y entonces no sé si eso se está monitorizando, me imagino que sí, si nos podías hablar. Igual ya lo has comentado y yo no estaba, pero bueno.
No lo he comentado y hasta donde, o sea, desde luego de una forma sistemática no se está monitorizando. Supongo que habrá algún estudio específico, pero no. ¿Y no te lo parece conozco, que no sé si sería sabéis ahí. relevante, digamos, por la calidad, ¿no?, de los fondos marinos de cara, ¿no?, a la productividad? No sé, lo digo como un ajeno al conocimiento científico. Sé que se están haciendo, ahí sí que hay varios trabajos de capacidad de carga de rías, eso sí sé, pero no te puedo dar más información. No, desconozco. No sé si vosotros. Bueno, yo lo que sé es que monitorización rutinaria no. Creo que sí que se hicieron algunas investigaciones concretas y lo que creo que tampoco había realmente es una línea base de la que partir. Se suponía que había más arena y ahora hay más fango, obviamente, pero si hay más biodiversidad ahora que antes ya no está tan claro. Y no me sé los trabajos concretos, pero rutinaria, desde luego, no hay. Muchas gracias por vuestras presentaciones, que me han encantado, todas y cada una de ellas. Y por supuesto a los coordinadores por organizar esta sesión. Yo soy una observer, no soy una modeler, y ni instagramer, ni nada de lo moderno. Entonces voy a ser un poco provocativa. A ver, vuestras presentaciones han demostrado que la cantidad ingente de datos que se está acumulando en distintas escalas y de distintos parámetros es masiva, ¿vale? Entonces, asumo, como observer y como científica, que hay cantidad de datos suficiente para alimentar a modelos. Todavía no. Depende de qué tipo de modelos estamos hablando. No a las escalas a las que los necesitamos. Okay. Entonces, ¿en qué hay que invertir más esfuerzo? En hacer las preguntas que toca, yo te diría. Pero a lo mejor esto pues dímela. No, a ver, yo creo que hay que escuchar mucho a la sociedad. Entonces, en temas de cambio climático, por ejemplo, bueno, pues realmente hay una serie de problemas relacionados con cómo son los intercambios entre la capa superficial del mar y la capa del fondo, que son elementos en estos momentos pues esenciales. Y a submesoescala, por ejemplo, también hacen falta muchos datos. A submesoescala, entonces, por claro. ejemplo, para el tema de los digital twins, todavía hace falta más. Hacen falta más datos a la escala que toca, que es la mesoescala, y ya tú ya vas incluso a la submesoescala, que yo casi no me atrevo, pero creo que eso es obvio que sí, porque los movimientos verticales estos intensos de 2000 metros por día están en la submesoescala, no están en la mesoescala. Entonces realmente necesitamos poder medir a estas escalas, poder comprender bien los procesos. Como no vamos a poder medir en todo el océano en ningún caso en submesoescala, lo que tendremos es que entender bien los procesos y luego ser capaces de parametrizarlos en los modelos e incorporarlos, pero incorporar intercambios que no tengan 1 o 2 órdenes de magnitud de error, porque claro, es que ahora mismo la situación es muy, muy complicada, porque los datos que tenemos no nos permiten realmente esto. Entonces hay muchos datos. Pero ¿es un problema de cantidad, de localización, de calidad o de qué? Datos de submesoescala es que hay poquísimos. Hay muy pocos. O sea, sí, porque de hecho vosotros sois pioneros, aquí vosotros sois pioneros, Ananda y... Los gliders están midiendo a una escala de 1 kilómetro y eso hay muy pocos instrumentos hoy en día que sean capaces de muestrear verticalmente cada kilómetro. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto hace 15 años, yo recuerdo una conversación con además un biólogo amigo y amigo tuyo también, el director de tu instituto, Antonio Tobar, y que empezamos un trabajo con Ananda, que era Alborex, en el mar de Alborán, y él poco menos que nos decía que estábamos locos ya de hacer una distancia entre estaciones cada 2 millas. Y bueno, pues al final lo que se ve es que realmente hay que muestrear con esta resolución si realmente quieres llegar a entender estos procesos que son los que condicionan estos intercambios intensos. Entonces, bueno, todo depende de cuál es la pregunta, pero si queremos entender
cómo funciona el océano y la transmisión de energía. Hay que entender que no lo he dicho, pero son cosas conocidas. Es decir, el océano absorbe el 90% del exceso de energía de la atmósfera, un tercio del CO2, etc. Entonces, estos son procesos. No me pisen la charla de mañana. Perdón. Que te estoy viendo. Entonces, eso tenemos que entender cómo va de la atmósfera al océano y luego dentro del océano, de la capa superficial a las capas del fondo. Vale. ¿Y qué modelo se echa tú ahora mismo de menos? No, ahora mismo. ¿Desarrollo de modelos más concretos de los que se están planteando o no? Los modelos biogeoquímicos, o sea, mi sensación es que los modelos biogeoquímicos también están hoy en día aún en un estado muy preliminar, de alguna manera. Es que han evolucionado poco, es lo que yo veo. Es que o sea, para acoplarlos al físico, los físicos sí han evolucionado más, pero el bioquímico se han quedado un poco... Es muy difícil, yo creo. La física en este sentido, está mal que lo diga yo, pero es mucho más sencilla. La teoría del todo. Entonces, pon un físico en tu vida, ¿no? Como siempre digo yo. Acaparo porque no hay muchas preguntas, ¿sí, no? Sí, tenemos dos por YouTube. Unha pregunta de Sonia Vázquez, pregunta: estánse facendo medicións de elementos radiactivos en Galicia ou España? Faise algún tipo de seguimento da situación dos barrís con residuos radiactivos depositados na fosa atlántica? Vale. Non, pero parece ser que recentemente saliu unha noticia, non sei se foi en G-Ciencia, de que os franceses han elaborado un proxecto para empezar a medir en algúns puntos donde se depositaron estos de bidóns, e creo que liderado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Despois hai outra pregunta de José Babarro para Silvia Torres: a sensórica para detectar cambios no peso das cordas de mexillón detecta eventos de desove en épocas de reproducción, caídas de peso? Sería sensible ser un proxy de desove? Pues de momento... Ay, aquí. De momento no tenemos información para contestar esa pregunta. ¿Qué pasó? Ahora. Que de momento no tenemos información suficiente para contestar a esa pregunta. Lo que mostraba en la presentación es que realmente de forma operacional y mantenida llevamos pues 3 meses y no son datos suficientes. Los prototipos anteriores que tuvimos en el proyecto Transformar y también en el programa sí que han dado información, pero justamente con las celdas de carga tuvimos ahí un problema que, bueno, pues no las teníamos bien calibradas, que es una de las mejoras que ahora mismo ya sí que tenemos implementadas, y entonces no podíamos llegar a ese grado de detalle. Digamos que el posible desove se nos iba en el propio error de la celda. Ahora, con estas nuevas mediciones, que los datos ya sí que se ven mucho más estable la celda y podemos seguir variaciones pequeñas, sí que, no me atrevo a decir que lo vamos a detectar, pero sí que podemos plantearnos buscarlo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta máis, por favor? Eu vou facer un apunte sobre a pregunta de Emma, e un pouco va na liña do que decía Joaquín. Os modelos normalmente se diseñan en función tamén da pregunta, do obxectivo. Entón, claro, a nivel global, co cambio climático, os modelos tenden a ser globales, e a ese nivel sí que é certo que a bioxeoquímica aínda ten algúns problemas, pero bueno, precisamente está na capacidade de computación, que ahora vai se incrementar rapidamente, porque os modelos do IPCC siguen sendo dunha resolución de 110 km de grado por grado, o cual a mesoscala non la poden modelar, e ya no digamos la submesoscala, que la submesoscala es uno de los fenómenos que digamos controlan la producción primaria. O sea,
estos movimientos ascensionales y descensionales, digamos, cuando se modelan a escala máis pequena, se ve que son zonas de produción e que afectan ao ciclo do carbono. De feito, recentemente ha salido un artigo que nas zonas de Adwell, de anticiclónicas de pequena escala, de submesoscala, son zonas que favorecen a captación de CO2, e en cambio las de Adwell e Nausedis que favorecen a emisión, pero o fan nun ritmo moi menor que o noutro, con lo cual o balance neto de modelar a la submesoscala implicaría que as captaciones de CO2 que se están modelando serían maiores, ¿no? Entonces aí hai un problema tamén de capacidade computacional, porque, claro, modelar todo o océano a escala de kilómetro é moi complexo. Podes coller unha cuenca como o Atlántico Norte, que creo que están xa modelando a nivel de 3 kilómetros ou 5 kilómetros. Pero de momento por aí hai unha limitación. Alguén quere facer algunha outra pregunta? Yo me lanzo a hacer alguna también, que a Gaby lo veo muy aburrido. Tengo un par de ellas. La segunda, no sé si rizarla un poco y involucrar a Tintoré también en ella, a Joaquín. Pero una es enlazando con lo de las playas y la temperatura que alguien mide en su playa. A mí me pareció muy parecido, se me pareció a lo que ocurre muchas veces cuando ves los termómetros para la temperatura atmosférica. Pasas por la farmacia y la temperatura que pone el cartel no tiene nada que ver o poco que ver con la temperatura que te dieron el servicio meteorológico la noche anterior con la previsión, ¿no? Igual se va a unos grados. Y es porque las previsiones que te da la meteo son estandarizadas a la sombra, el termómetro protegido, y el termómetro que está en el cartel de la farmacia sabe Dios cómo está, o sencillamente es la previsión de la meteo es para una zona de 1 kilómetro cuadrado o más grande y es una media. Y lo mismo ocurre con esto, ¿no? Entonces, hablando de marine heat waves, pasando la pregunta, se pueden comparar muy bien con las atmosféricas, con las de calor en la atmósfera, son diferentes. Un poco la pregunta para el público general, que supongo que igual también se hace esta pregunta. Sí, bueno, al final la marine heat wave es un producto estadístico. Tú necesitas una serie de temperatura larga para hacer tu tendencia, ¿no? Tu climatología. Y luego seguramente haya una correlación muy fuerte entre marine heat wave o olas de calor en temperatura, porque al final, sobre todo la marine heat wave en superficie. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo con datos de modelado de Copernicus y había una desincronía, o íbamos buscando sincronización entre marine heat wave en superficie y en fondo, y había una desincronía, además era mayor cuanto mayor era la profundidad, ¿no? Que es un poco lo que estaba contando Joaquín de relación que tenemos que ver, esa relación entre superficie y fondo. Entre superficie y atmosférica, pues al estar uno en contacto con otro será más parecida la tendencia de unas y otras. Pasa que el océano pues tiene más inercia y habrá o menos frecuencias o más largas que imagino que en atmósfera, porque bueno, en atmósfera no hemos trabajado, pero habrá mucha más relación. Y también pasa esto que es como más estándar la heat wave, la definición en atmósfera que en mar. Quizás en mar varía un poco más el tiempo de persistencia, unos autores consideran otro, el percentil que utilizas, hay más controversia, ¿no? Por ejemplo, pero actualmente la gente lo que está cogiendo más es la definición del Copernicus, ¿sabes? De los 5 días que esté por encima, claro, percentil en la última climatología, se está cogiendo porque precisamente había discrepancias en lo que hacían los americanos, lo que se cogía en la Antártida, lo que se consideraba. Y ahora pero la discrepancia, perdón, la principal es, al final es un producto de, como decía antes, estadístico, que tú comparas una temperatura con un promedio. El problema ahora mismo es cómo calcula ese
no el problema, sino la controversia. ¿Cómo calculas el promedio? Si tú coges un promedio estándar entre los últimos 20 años, está claro que ahora, como la temperatura ha subido, va a tener mayor número de olas de calor marino, pero porque la temperatura ha ido incrementando. Entonces ahora empieza a haber el trabajo de, en vez de quitar un promedio fijo, una tendencia. Entonces eliminar esa tendencia que tiene, y entonces el número es menor. Entonces ahí es donde están ahora mismo controversia, cómo calcular para poder comparar una zona con otra, cómo calculas ese promedio contra el que tú enfrentas tus datos de temperatura actuales. Y ahí hay muchos grupos trabajando ahora mismo en eso. De hecho, haber mandado algún trabajo, de hecho, en este de la Antártida hemos pasado, y durante el proceso de revisión cambió un poco la filosofía de no hacer un promedio estándar, a hacer una tendencia, y hubo que recalcular todos los datos, y fue en cuestión de 6 meses. ¿Y tienes la sensación esta de que si hablas de temperatura del aire, el usuario final, digamos el público general, lo coge mucho mejor que en el mar? Con lo que hablábamos de la... No, esa no la tenéis. Bueno, yo tengo pregunto. una para los que vivimos en costa. Para los que vivimos en costa, que estamos más familiarizados con la temperatura del agua y tal, sí que somos más receptivos a este tipo de definiciones. Ahora, para la gente de tierra adentro a lo mejor le cuesta más trabajo lo de olas de calor marina, pero yo creo que los que vivimos en costa estamos ya hechos al cuerpo a que la temperatura de las aguas, cualquier pescador, cualquier percebeiro, cualquier navegante sabe que está aumentando considerablemente con respecto a lo que era en el pasado, y lo de las olas de calor también se está percibiendo, pero a lo mejor para uno de Albacete, pues no. Pasa algo de Albacete. Por alusiones. De todas formas, conceptualmente sí que hay una diferencia entre la ola de calor meteorológica y la marina. La ola de calor meteorológica es un indicador pensando en la especie humana. O sea, de hecho, no es igual la ola de calor en Galicia que en Andalucía. Los andaluces resistís más el calor y los parámetros son diferentes. Entonces, ese concepto que hay en meteorología no es trasladable automáticamente a medio marino. De hecho, en uno de los proyectos que mencionaba yo en la presentación, el proyecto CAPTA, estamos definiendo indicadores de ola de calor y no es único. Estamos con la ola de calor estadística y luego una ola de calor, por ejemplo, específica para Blue Carbon, que en el objetivo de este proyecto es ecosistemas de carbono azul. Entonces se va a diseñar una ola de calor con umbrales específicos para esos ecosistemas. Y si lo definiéramos para los bancos marisqueros, tendríamos que ir especie a especie, porque el confort de esa especie es diferente. Y un poco la tolerancia del proceso al que claro. va a afectar O sea, la ola de calor. la primera pregunta es, ¿para quién es la ola? O sea, ola de calor, ¿para quién? ¿Quién va a sufrir? El turista, pues a lo mejor está feliz si se calienta el agua. ¿Y la almeja no? La almeja no. ¿Sigo con la batería de preguntas o alguien más quiere hacer? Pues sobre esta parte de cómo reciben los usuarios finales y nuestra forma de trabajar en ciencia, Gaby, ¿te cambia mucho la forma de trabajar cuando estás haciendo un proyecto o quieres escribir un artículo, o cuando vas a una emergencia como fue en Valencia? ¿Nos cambia mucho la forma de trabajar? Hombre, a nivel, un poco lo exponía antes Joaquín, ¿no? De ese engagement, ¿no? Que se quiere hacer. Los proyectos, pues, bueno, tú defines tus necesidades o tus prioridades en esa parte, ¿no? Y bueno, a lo largo del proyecto, como tú tienes tu cronograma, pues intentas hacer esas actividades de enganchar a la gente, esos stakeholders. Pero respecto a la emergencia, aquello es otra guerra. Primero te olvidas de la ciencia y lo que vas allí es poner todo tu conocimiento al servicio, en aquel caso, de que mandatan. En el caso concreto de Valencia, el CSIC, no lo conocéis, ha creado un grupo a través de La Palma, que el CSIC estuvo muy implicado cuando el volcán generó un grupo de emergencia, el grupo GADE, que es el Grupo de Asistencia en Desastre y Emergencia. Hay un protocolo que se creó, que de hecho la primera vez que se activó fue aquí, el accidente aquel que hubo de los pellets, aquí un verano creo que fue. Y ahí se puso a prueba, y luego, que bueno, se estuvo trabajando aquello, pero el gran
El lanzamiento, digamos, del grupo fue en Valencia, que desde el día 1, esa misma noche, se activó el protocolo. Hay varios grupos, riesgos marinos, riesgos hidrogeológicos, tema de incendios, grupos de trabajo, grupo operativo, el grupo drones, el grupo de detección, y bueno, allí participaron más de 150 personas. Y al final, por ejemplo, en nuestro caso, era por un lado dar servicio a húmedo o dar apoyo para temas de levantamiento topográfico en tiempo real de localización de personas, esos fueron los primeros días. Luego también se dio apoyo al grupo canino de búsqueda de personas. Al final teníamos mucha infraestructura, por suerte. En el CSIC somos muchísimos, ¿no? 15.000 personas, 125 centros, si no me equivoco. Entonces las capacidades que tiene tecnológicas son altísimas, con barcos incluso, que estuvieron ahí los barcos también, el Ángel Alvariño, el Ramón Margarés, uno de los dos barcos estuvo allí con el Liporus, el robot que tienen. Y bueno, allí lo que estuvimos fue un poco lo que nos mandaban. También haciendo tema de infraestructura, haciendo vuelos de 3D y luego el tema de campas también de vehículos. Fueron ahí el grupo, íbamos turnándonos y estuvimos allí presentes en dos misiones. Entonces ahí al final te olvidas un poco de la ciencia y lo que sabes tú de ciencia pues lo pones al servicio ahí, en ese caso, de la emergencia de la sociedad. Tengo una pregunta para Joaquín de Jesús Duver. ¿Qué tienen de nuevo las Digital Twins of the Ocean en relación a la oceanografía operacional clásica que entró en moda en la época del Prestige? Yo creo que la diferencia fundamental está en que los gemelos digitales, por un lado, se pretende que respondan a preguntas muy concretas, o sea, escuchar más, ya lo he dicho, y por otro lado, lo más importante de los gemelos digitales es la retroalimentación en las dos direcciones. Es decir, lo que estamos acostumbrados es a observar y que estos datos de la observación del gemelo real traspasarlos al gemelo digital, a la predicción, y que esta predicción se alimente de estos datos. Lo que ya estamos mucho menos acostumbrados es a que los resultados de esta predicción nos impliquen un rediseño de los sistemas de observación. Y eso es lo que es importante de los gemelos y es lo que bueno, es el gran reto. No lo he enseñado porque no tenía tiempo, pero nosotros, por ejemplo, en SOCIB, en el ámbito estrictamente científico, esto ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho. En Calypso hicimos, con los gliders, hicimos una observación del gemelo real, digamos, traspasamos estos datos a la predicción nos hizo una simulación de cómo iban a evolucionar las cosas en los próximos 3 días, con además un eddy que iba a haber una convergencia entre dos remolinos, y entonces lo que hicimos es rediseñar el sistema de observación de los gliders, mandando los gliders hacia el centro de estos remolinos y tal y cual. Entonces, esta segunda parte bidireccional, que además insiste mucho la National Academy of Science, yo creo que este es el punto clave y es la diferencia clara con la oceanografía operacional. La operacional solo éramos capaces, en el caso del Prestige o en otros, Don Pedro, etcétera, de asimilar los datos, asimilar en los modelos los datos de la observación. Aprovechando esta pregunta de Jesús, tú que has tenido tanta experiencia en la época del Prestige y ahora parece que tienes, digamos, mejor sintonía con las autoridades de seguridad marítima, comentabas que esa SEMAR ya nos ve con otros ojos. En caso de tener una situación similar a aquella del 13 de noviembre del 2002, cambiaría la situación. Estos ya son 22 años más tarde. Bueno, yo creo que ahora estamos realmente bastante mejor preparados, tenemos más conocimiento y tenemos unas estructuras, yo creo, mucho más sólidas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Yo creo que también un poco lo que comentaba Gaby, a nivel del CSIC. El CSIC ha respondido a distintas emergencias a nivel nacional, Doñana, Prestige, Ría de Huelva, Sarnalcollar, La Palma, o sea, que decir que... Pero la realidad es que no teníamos una estructura. Entonces, bueno, yo creo que también pues, de este equipo, un elemento importante que se ha generado, todo este equipo de respuesta a emergencias, me parece que es un paso adelante.
Y luego también yo creo que las estructuras a nivel nacional, pues tipo SASEMAR o otros organismos, pues también están cada vez, yo creo, más receptivos a utilizar el conocimiento de la ciencia. Y eso es parte de la confianza que yo comentaba antes, o al menos es mi percepción. Se ve que realmente la ciencia puede jugar un papel y puede ayudar en un momento dado. Un elemento importante en relación a tu pregunta, Miguel, que decías a Gaby, yo creo que la diferencia fundamental entre el científico respondiendo a un proyecto y a una emergencia es que en una emergencia el resultado tiene que ser único y simple. Digamos, no puedes ir con dudas, o te has de mojar, porque lo que quieren es saber si hay que ir a buscar al náufrago a este sitio o a este otro, o hay que ir a una búsqueda. Entonces, allí digamos, hay que ser capaces de dar resultados tangibles y concretos. No es fácil, pero esa es nuestra responsabilidad también, de utilizar todo el conocimiento, como decía muy bien Gaby, para responder de la forma más fiable posible. Reducir los grados de libertad. O enseñarlos. Sí, sobre todo yo quería entrar en la forma de trabajar, porque creo que cambia mucho. Ya no solo el producto final que le tienes que dar a los que están gestionando la emergencia, sino tu forma de trabajar, que creo que también cambia bastante, y lo estaba intentando ligar, de hecho, con el gemelo digital, porque yo creo que, si estoy entendiendo bien, lo del gemelo digital va a ser una forma, cambiar la forma de trabajar para que llegue mejor a la sociedad. Es la sensación que me da, es buscar ese producto, esa herramienta, ese llegar al usuario final de forma que le guste y que les anime a usarlo. Me parece que esa es la mayor diferencia, o creo que es lo que se está intentando llevar. Y eso nos implica un cambio de forma de trabajar, de pasar de ciencia básica a ciencia más aplicada. Y no es exactamente lo mismo que las emergencias, pero sí que es un producto diferente a escribir un artículo. Totalmente diferente. Y va a necesitar de mucha tecnología y de muchos profesionales y técnicos, no solo de científicos. Entonces, por eso decía al principio que quería ligar un poco todo, con una pregunta para ti. E iba por ahí por lo de gemelos digitales también. Si era una forma de enfocar en nuestro trabajo final. Bueno, yo ahora os he dicho una cosa que me parece clave y que quizás no ha salido suficientemente y que aprovecho para insistir. El tema de los técnicos. Es decir, la ciencia no se hace solo con científicos. La ciencia se hace con equipos técnicos multidisciplinarios y creo que eso es absolutamente clave. Hay una carrera esencial en ciencias marinas asociada a técnicos que tienen exactamente, sino más responsabilidades que los científicos en muchos casos. En muchos casos hay instrumentos que se lanzan por la borda que pueden valer 10, 15 y 20 millones de euros en según qué casos. El responsable de esto, lógicamente, no puede ser un científico como yo, que es un ignorante de esta. Tiene que ser un técnico capacitado y afortunadamente en este país los tenemos. La UTM del CSIC es un ejemplo y la parte esta de los técnicos yo creo que es un elemento clave de este cambio y de esta transformación, que yo creo que pueden ser este planteamiento un poco de los gemelos digitales. Yo creo que allí la década del océano lo planteó bien, el intento este de la transformación. Yo creo que fue, bueno, pues bastante visionario en este sentido. Hay una frase de Andrei Rabinin, que era el secretario general hasta hace un año de la COI, que siempre decía que el océano es como un paciente con múltiples enfermedades, estoy intentando traducirlo como me sale, tratado por doctores que no se hablan entre ellos. Es perfecto, es así. Es decir, aquí el físico se ocupa de sus cosas, el biólogo de las suyas. Se habla un poco entre ellos, cada uno publica sus papers, cada uno engrosa su ego. Entonces realmente hace falta un planteamiento mucho más integrador, mucho más interdisciplinario, una cierta transformación de esta oceanografía, que es lo que pedía la década. Y bueno, yo la verdad es que sí que creo en esto, pero manteniendo lo de la excelencia. Y a mí me gusta más decir que al final la ciencia
prefiero no hablar de ciencia básica y aplicada, déjame que lo diga así, digamos. Eso me parece un jardín peligroso, digamos. O sea, la ciencia es buena o mala y hay que conseguir entre todos con dinero público que sea excelente y sí que creo que hay que escuchar un poco más. Yo lo dejaría así. Pues gracias a todos por venir. Mañana a las 4:30 seguimos con la sesión del martes sobre cambio climático y esperamos veros mañana aquí. Gracias por vuestra asistencia.